a decirle con todo el corazón que Jesucristo es la vida. Aleluya. Vamos, cantemos. Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Vamos, dilo. Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte, no, no, no. Entonces la iglesia vamos a cantar. Y yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Dilo otra vez. Y yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Tú eres la vida. Tú eres la vida, Señor. ¿Cuántos tienen vida en Cristo Jesús? Que puedan decirlo una vez más. Jesucristo, Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Dilo otra vez. Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Vamos, dile. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte, no, no, no. Vamos a decirlo con todo tu corazón. Entonces, y yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Tú eres la vida en mí.
levanta tus manos y dile: tú eres la vida en mí, Señor. Tú eres la vida en mí, oh Rey. Tú eres la vida en mí, oh Rey. Derrámate, Señor, más y más en mí. Vamos, cantemos una vez más. Yo me regocijo en ti. Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Dilo otra vez. Y yo me regocijo en ti. Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Tú eres la vida en mí. Eres el camino, la verdad y la vida, Señor, en mí. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y adórale. Adórale. Eres la vida en mí. Eres la vida, el camino y la verdad en mí. Me regocijo en ti, Señor. Aleluya, aleluya. Y todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá, porque tú eres la resurrección y la vida. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Eres la resurrección y la vida. Aleluya. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Aleluya. Eres la resurrección en mí. Me regocijo en ti, Señor. Aleluya. Me regocijo haberte conocido. Aleluya. Queremos, Señor, hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Con todo el corazón queremos adorarte esta mañana, Señor, y hacer, Señor, tu voluntad. Eso es adorarte, rendirte todo lo que somos, Señor, y hacer lo que a ti te agrada, Señor. Dile al Señor: hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Dilo otra vez a Él. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios.
Señor una vez más. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón. Rendido a ti, Señor, te entrego mis anhelos y mis sueños. Y todo lo que soy lo rindo a ti. Dilo otra vez a Él. Hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti. Ante ti, Señor. Te entrego, Señor. Te entrego mis anhelos y mis sueños. Y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Dile al Señor, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo. Dile otra vez al Señor, lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor, para adorarte a ti, Señor. Todo lo que me has dado es para adorarte a ti, Señor. Dile otra vez, para adorarte a ti, Señor. 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 Para adorarte a ti. Vivimos para ti, Señor. Todo en nosotros te adore a ti. Te adoramos, Señor.
ofrecemos a ti. Gracias, Señor. Y te ofrecemos, Señor, estos aplausos a ti también, Señor. Todo en nosotros es tuyo y es para ti, Señor, para adorarte a ti. Buenas noches, mis hermanos. Una vez más, buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Le damos las gracias a aquellos que se están conectando a través de Facebook y también del YouTube. Estaremos transmitiendo en vivo a esta hora. Para los que se conectan por primera vez, los viernes compartimos una serie llamada Madurando en el Señor. Y en esta noche vamos a ir de inmediato al tema que nuestro Señor tiene para nosotros, el alimento espiritual que recibimos los viernes. Y quiero titular la enseñanza de esta noche, los dos pilares de un cristiano maduro. Ese va a ser el tema de esta noche, los dos pilares de un cristiano maduro. Quiero iniciar leyendo 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde los versículos 1 hasta el 3 y vamos a estar viendo algunos puntos acerca de dos pilares que son vitales para el creyente y para la madurez, el desarrollo, el crecimiento, la formación del carácter del creyente. Y es posible que de este mismo tema traiga una segunda parte. Primera de Pedro 2, versículo 1 dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Solamente piense por un segundo cuando un bebé llora por su leche. Dice, desead como niños recién nacidos, ¿verdad? Con gran ansia, la leche espiritual no adulterada. Es decir, la palabra de verdad, la palabra de Cristo, la Biblia, no adulterada. Sin alterar, sin quitarle, sin ponerle, exactamente como ha sido entregada. Esa es la leche espiritual del creyente, la palabra de Dios. Dice, para que por ella, dice el apóstol Pedro, crezcáis, ahí está la palabra, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si han recibido el Evangelio por la gracia del Espíritu del Señor. Todos comúnmente conocemos lo que es un fruto cuando alcanza madurez. Creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, entendemos y sabemos lo que significa ver un fruto cuando está en su máximo potencial o en su crecimiento, ¿verdad? Y su madurez. Lo conocemos por el tamaño, lo conocemos por los colores, por el sabor. Aun cuando el fruto cae del árbol, es señal de que ya alcanzó su completa madurez. En el caso de la vida cristiana, hay una gran cantidad de profesantes cristianos que no tienen muy claro lo que significa la madurez en la vida del creyente. Por un lado, explicaba que podemos saber lo que es una fruta madura. Cuando vemos una manzana, cuando vemos un guineo o banana, como algunos lo conocen, o la mayoría, una piña, uva, etcétera, podemos identificar su madurez, como bien decía, por el color del fruto, el tamaño o el sabor. Pero desafortunadamente una gran cantidad de creyentes no saben lo que significa ser maduro en el Señor o a qué se parece un cristiano maduro que se hace llamar, obviamente, creyente. Desafortunadamente, el concepto de madurez en la vida del cristiano ha sido muy distorsionado. Hemos erróneamente rebajado el significado de madurez a sencillamente tiempo y cantidad y no necesariamente calidad. Cuando pensamos en un fruto, es importante el tiempo, es importante, podemos decir, la cantidad, pero sobre todo lo más importante es la calidad del fruto. No importa el tiempo que haya durado un fruto, no importa la cantidad de fruto que haya, si no es de calidad, entonces no se puede comer, no se disfruta.
Un ejemplo del tiempo que puede algún cristiano tener en el Evangelio, y hay una diferencia entre los años de convertido, ¿verdad?, o los años de experiencia en el Señor. Es muy diferente, son dos cosas diferentes. Cuando pensamos en un creyente, puede alguien tener 10, 15, hasta 20 años en el camino cristiano y ser incluso un cristiano inmaduro. Aquí vemos que es diferente al fruto, ¿verdad? No hemos visto nunca un fruto que ha decidido no madurar. Pero vamos a ver Hebreos capítulo 5, verso 12. Vamos a entrar a ver algunos textos. Aquí el autor de Hebreos enfatiza el tiempo que tienen algunos creyentes y no han alcanzado la madurez, no han llegado a esa madurez, a desarrollar el carácter que tanto el Señor quiere en Cristo. Recuerdo el versículo de Pablo que dice, yo estoy sufriendo como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Pablo, así como entendemos que el Espíritu es quien pone el querer como el hacer en nosotros, el apóstol Pablo tenía esta carga de que Cristo sea formado en el creyente, porque muchos piensan que nada más es importante aceptar a Cristo un día, el cual es importante, pero es un problema cuando alguno recibe a Cristo como su único Señor y Salvador y pasan los años y se quedan estancados en una posición de, bueno, conozco a Cristo, me congrego, leo la Biblia, pero nunca van a la madurez, se quedan como niños espirituales. Y aquí el autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, vamos a leer aquí, fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, fíjense aquí la expresión del autor, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Es importante esa parte, después de tanto tiempo. Ahora, se dan cuenta al leer esta primera parte del verso, de que el autor de Hebreos no les está exigiendo a cristianos nuevos que acaban de conocer a Cristo, que tienen poco tiempo en el Señor. El autor de Hebreos no le está diciendo a ellos, a los nuevos en Cristo, que ya deben de ser maestro. Ya hemos estudiado que la palabra aquí maestro no necesariamente se está refiriendo al llamado ministerial del maestro en la iglesia, no. Aquí maestro significa uno que ya puede hablar de Cristo, compartir de Cristo, testificar de Cristo, no solamente por lo que ha escuchado, sino por lo que ha vivido sobre todo. Pudimos ver el texto de Esdras 7:10 que dice que Esdras preparó su corazón para estudiar, escudriñar la palabra, obedecerla, es decir, vivirla y luego enseñar. Siempre vemos que entre estudiar y enseñar, en medio está la palabra obedecer. Nunca debemos de estudiar la Biblia y luego enseñarla. Estudiamos para vivir y enseñamos de lo que vivimos. Ya así la enseñanza es viva y no solamente teórica o superficial. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Fíjense, vuelva, aquí volver significa que al principio aprendemos de los rudimentos básicos y elementales de Cristo, el ABC, y el autor dice, otra vez tenemos que volver de cero a aquellos que tienen 5, 10, 15 años en el Señor a enseñarles lo mismo, las mismas enseñanzas básicas de un niño, espiritualmente hablando. Dice, que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Primeros rudimentos es el ABC, es la enseñanza elemental de un creyente. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y está hablando aquí figurativamente de lo espiritual, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, es decir, que todavía bebe leche espiritual, dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, según algunos agricultores, una manzana llega a su madurez entre los 3 y 6 meses, dependiendo, claro, del tipo de manzana o el medio ambiente donde se encuentre la plantación. Imaginemos a esta manzana, ¿verdad? Este ejemplo de esta manzana, que en vez de 3 a 6 meses, se tome 8 años para desarrollarse y madurar y podamos comer esa manzana.
Ahora, ¿qué pensaríamos, verdad? Algo muy anormal, muy fuera de lo natural según la creación y el diseño de Dios. Si traducimos esta analogía de la manzana a la vida cristiana, entenderemos la exhortación del autor de Hebreos acerca del periodo de tiempo que Dios nos da para que podamos alcanzar la madurez y tener cierto crecimiento en Cristo. La expresión del autor aquí es debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Está asumiendo que después de un tiempo ya el Señor espera que seamos maestros de la palabra, repito, no como llamados a ser maestros, sino como aquel que ya puede testificar, compartir y enseñar a otros de Cristo. Hablar de Cristo, enseñar de Cristo, debemos de hacerlo constantemente a las personas que conocemos. En el contexto de Hebreos 5, verso 11, fíjense lo que dice, y antes de leerlo voy a dar un contexto bien inmediato acerca del libro de Hebreos. El libro de Hebreos lo podemos entender como la traducción y manifestación de todo lo que era una sombra del Antiguo Testamento, vino a ser luz en Cristo. Todas las ceremonias que se practicaban, tanto sacrificiales como vamos a decir, la circuncisión, guardando tal día, comiendo tal cosa, el lavamiento de cierta purificación levítica, todo tenía que ver con el mensaje que apuntaba a Cristo. Cuando Cristo viene, en Cristo se cumplen los días que se guardaban en el Antiguo Testamento, en Cristo se cumplen los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento, la purificación que era física, era tangible, era agua, apuntaba a la pureza de Cristo. Ahora en Cristo somos limpiados. Nos acordamos de Mateo 15 cuando los fariseos confrontan a Jesús porque los discípulos no se lavaron las manos. Y Jesús allí explica. Entonces vemos que el libro de Hebreos es un libro que es manifestando a luz abierta la sombra de todo lo que en el libro del Antiguo Testamento o en la parte del Antiguo Testamento me explicaba. Entonces, algunos hebreos, en este caso judíos, cristianos, todavía seguían con algunas prácticas ceremoniales, el cual ya se había cumplido en Cristo. Ya en Cristo se cumple todo tipo de ley ceremonial o ritual. ¿Qué sucede? Que algunos cristianos, en este caso hebreos, se quedaron como niños espirituales sin entender que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento en Cristo se cumple. Ya no necesito un sumo sacerdote terrenal, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Ya no hay que sacrificar más animales, Cristo es el Cordero inmolado. Ya no tengo que lavarme las manos para purificación levítica, Cristo es nuestro levítico espiritual. Y esa es la idea. Entonces, por eso es que el verso 11 de Hebreos 5 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Está hablando de la traducción del Antiguo Testamento, ¿verdad? La transición del Antiguo Testamento al Nuevo, del sacrificio del Antiguo Testamento a Cristo. ¿Y por qué dice el texto difícil de explicar? No porque sea complejo, sino porque muchas veces vemos en la Biblia que por la dureza del corazón se hacían torpes, obstinados y no entendían. Y vemos que en el mismo Mateo 15 el Señor les dice a sus discípulos, ¿todavía vosotros sois sin entendimiento? Jesús no estaba enseñando aquí álgebra, trigonometría, matemática, física, química, no. No les está reprochando por ser incapaces de aprender, no. La razón por qué algunos no entendían era porque el corazón estaba dividido, estaba pensando en otras cosas y no absorbían la enseñanza sana de Cristo. Dice, y difícil de explicar, sigo leyendo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí tardos para oír, habían endurecido su corazón. No eran humildes en aprender los rudimentos de Cristo para luego ir a la madurez. Se quedaron como el pueblo en el desierto, 40 años en un camino de 2 semanas. Todo árbol se desarrolla de manera natural. Se siembra la semilla en tierra fértil, se riega con agua, se abona, se poda, es atendida por el labrador y su crecimiento y germinación se efectúa de manera natural. Eso lo entendemos como ABC, 2 por 2, 4, 1 más 1, 2. Son cosas elementales. Todos sabemos cómo es el trato de un árbol. Y mientras estudiaba esto,
algo que luego quizás traeremos una enseñanza con algunos ejemplos de agricultura, porque un agricultor explicaba acerca de cómo es el tratamiento de los árboles de manzana. Uno de los ejemplos que usó me llamó la atención. Él decía que cuando se siembra el árbol de manzana, normalmente el árbol comienza a crecer y tirar las ramas como en forma de V, ¿verdad? Como V corta o V, algunos entienden, o Y. Esta forma, ¿verdad? Toman. Y él decía que había que entrenar al árbol a ponerle peso en las ramas para que no se quebraran las ramas cuando lleve mucho fruto. Fíjense, inmediatamente mi mente se fue al trato de Dios y la disciplina de Dios con nuestro carácter, que muchas veces no nos gusta el sufrimiento, pero ignoramos que muchas veces es permitido por Dios para que podamos tener fortaleza espiritual. Este árbol de manzana, decía este agricultor, explicaba que si se le permite o se dejan las ramas de esa manera, cuando comienza a echar mucho fruto, dice que se quiebran y no puede sostener la manzana. Pero dice que tienen una técnica que le ponen peso a las ramas para que en un ángulo de 90 grados la rama aprenda, fíjense, la memoria del árbol, aprenda a soportar peso, porque mientras el árbol va creciendo, me explico, y él le pone esos pesos en la rama mientras está pequeña, el árbol aprende a hacer fuerza. Y al querer levantar las ramas, lo que está haciendo es fortaleciéndose. Y eso me trae a memoria cómo Dios en áreas de la vida cristiana permite que atravesemos cosas que para nosotros son malas, sí son difíciles de enfrentar, pero luego si atravesamos, como dice Santiago 1, versos 2 y 3, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas o diferentes tipos de pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce resistencia. De inmediato me llegó esa analogía, pero quiero usar un ejemplo en Marcos 4, versículo 26, que va a ser de mucho, vamos a decir, este texto, esta parábola que Jesús comparte en Marcos, hablando de la siembra y la semilla y comparando la palabra con la agricultura, nos da un entendimiento más sencillo y básico acerca de lo que significa madurar. Marcos 4, versículo 26, vamos a leer estos textos. Arriba usted va a ver en su encabezado que dice parábola del crecimiento de la semilla, ¿verdad? Estamos aquí hablando de madurez, etc. Marcos 4:26 dice así, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, fíjense el efecto, y crece sin que él sepa cómo. Esta parte me llama mucho la atención cómo Jesús explica esto como, ¿verdad? Como manzanitas para niños, así A, B, C, pero nos da un entendimiento sencillo y básico de cómo funciona el crecimiento espiritual. Jesús aquí nos explica de que cuando algún hombre siembra, alguna persona, en este caso cualquiera, mujer o hombre, pone la semilla en la tierra, abre el hueco, pone la semilla, tapa y le echa agua, y luego se va. Y la fe, Santiago usa un ejemplo en Santiago 5:7, dice que cuando el sembrador viene, siembra su semilla y espera la lluvia tardía o la temprana, es decir, tiene una fe, los agricultores tienen un tipo de fe de que ellos saben el efecto y desarrollo de una siembra o de una semilla cuando se siembra. Y Jesús aquí dice, el hombre no sabe, sencillamente pone la semilla, la siembra, pero no sabe, dice el texto, porque dice el 27, dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, no es el trabajo del hombre germinar la semilla. Entonces aquí vemos que Dios es el que germina la semilla. En Santiago 5:7 dice que Dios manda la lluvia. Es el Señor que le da la vida, es el Señor que efectúa el desarrollo de la semilla, pero un punto importante es que esta semilla no va a germinar sin primero sembrar o que nosotros hayamos sembrado. Dios no va a poder germinar una semilla. Es decir, para que podamos ver fruto y desarrollo de un árbol y todo eso, primero tiene que haber una siembra, tiene que haber una parte humana que, ¿verdad?, ponga sus manos, el cual Dios responsabilizó al hombre
a fructificarse también en ese sentido, Dios no va a obrar si nosotros no hacemos nuestra parte. Entonces, si traducimos eso a la vida espiritual, nunca vamos a madurar si nosotros, después de haber recibido la semilla, obedezcamos la palabra, vivamos en ella, y luego vamos a ver estos dos pilares que son los puntos esenciales de esta enseñanza. Termina diciendo el 27, y brota, la semilla brota, es decir, sale y crece sin que él sepa cómo. Dice, porque de suyo, o sea, de la semilla, lleva fruto la tierra, así como el Génesis 1. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está, escuche bien, maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Como podemos ver, el proceso y desarrollo y madurez es un efecto natural de los árboles que llevan fruto. Es decir, no estamos viendo aquí nada raro ni, ¿verdad?, misterioso. Es muy normal cómo se efectúa la agricultura. En el caso del cristiano hay algo de por medio, que detiene o avanza el crecimiento y madurez de cada creyente. Es decir, si sembramos una semilla, ¿verdad?, y la ponemos en la tierra, la tapamos, tierra fértil, le echamos agua, ya el trabajo del crecimiento, madurez y todo de ese árbol ya no depende de nosotros. Solamente, como dice Pablo en 1 Corintios, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora pregunto, ¿hay crecimiento sin siembra y sin regar? No hay crecimiento. Dios da crecimiento cuando sembramos y cuando regamos. Bueno, ya a nosotros se nos sembró la palabra, pero ahora tenemos que seguir por la misma palabra echándole agua. Entonces luego el Señor entra en efecto y germina, y así es como maduramos espiritualmente. Pero nos damos cuenta que el fruto no tiene voluntad. El fruto no decide cuándo crecer o cuándo detenerse. Sin embargo, nosotros como creyentes sí tenemos algo de por medio que detenemos o colaboramos con la madurez de cada uno de nosotros. ¿Y qué es eso que hay de por medio? Nuestra propia voluntad. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos la capacidad de ir a la madurez o de tener nuestro propio crecimiento cristiano. Nosotros, el Señor hace su parte. Es como el agricultor. Si el agricultor no siembra, aunque llueva, no va a crecer nada. De igual modo, si el Señor manda su lluvia espiritual, si no hemos recibido la palabra en nuestros corazones, cuando venga el agua espiritual no va a haber crecimiento, porque no tenemos la semilla en el corazón. Sí recibimos la semilla de salvación el día que nos predicaron a Cristo, pero cada día el corazón necesita llenarse de la palabra para que el Espíritu Santo germine esa semilla de palabra y podamos llevar fruto. Bueno, los frutos dependen de las condiciones externas para desarrollarse y madurar. La falta de agua, la falta de sol, la falta de cultivo, etc. Es decir, cuando un fruto no crece o no madura, tiene que ver con condiciones externas o fuera de la semilla que afectan el crecimiento y madurez de algún fruto. Pero sin embargo, nuestra madurez depende de actitudes internas de cada cristiano. Por ejemplo, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Voy a estar leyendo la versión Nueva Biblia Viva. 2 de Pedro 1, versículo 3. 2 de Pedro 1, versículo 3, la Nueva Biblia Viva se lee así. Fíjense aquí esta porción bíblica, qué tan importante es. Dios, dice esta versión, en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. ¿Qué significa esto? Dios nos ha dado todo para que vivamos según el carácter de Cristo. Todo nos lo ha dado. Dice, lo hizo cuando conocimos, es decir, por medio del Evangelio, lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí llamar es por medio del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio es Dios llamando a las personas. El verso 4 dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, aquí los creyentes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, es decir, el arrepentimiento, dice, puedan ser partícipes de la naturaleza divina.
Por eso deben esforzarse para añadir. Ahí viene la lista y la responsabilidad que cae sobre el creyente. Ya Dios, dice la primera parte, nos ha dado todo para que vivamos según el carácter de Cristo, para que vivamos una vida piadosa, una vida santa, separados para Dios. Pero hay una parte que nosotros debemos hacer. Fíjense lo que dice el texto, el verso 5. Por eso deben esforzarse para añadir a su fe buena conducta, a la buena conducta entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia devoción a Dios, es decir, total entrega al Señor, y a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si ustedes tienen estas virtudes, escuche bien, si las tiene y las desarrolla, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo, y los harán más fructíferos y útiles, obviamente, para Dios. Verso 9. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego o es corto de vista o ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Verso 10 dice, así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes. Fíjense. Dice, pues así, añadiendo estas cosas, pues así nunca tropezarán ni caerán. Además, les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué detiene nuestro crecimiento y madurez? ¿Qué es lo que nos detiene de ir a la madurez? ¿Por qué algunos creyentes maduran y otros se quedan niños espirituales? Juan 15, versículo 1 y 2 nos ayudan a entender algo de suma importancia. ¿Qué detiene nuestro crecimiento y madurez? Por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2 nos ayudan a entender algo importante. Ya pudimos ver por un lado de que la fruta, es decir, en sentido de agricultura, de la única manera que se detiene su crecimiento, su desarrollo y madurez, es por condiciones externas. Si no llueve, si no sale el sol, si no recibe el tratamiento del abono, ¿verdad?, etcétera. Pudimos ver por otro lado que el creyente puede y tiene la capacidad de detener su crecimiento. Ya no es porque Dios no nos ha dado lo necesario para madurar. Pero Juan 15, verso 1, vamos a leer algo que nos va a quitar, si es que tenemos excusa de no madurar. Aquí vamos a ver que no tenemos excusa. ¿Por qué no maduramos? Juan 15, versículo 1 dice, yo soy la vid, aquí dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y aquí la vid tiene un sentido de que a Israel se le llamó la vid, ¿verdad? No verdadera, pero se le llamaba la vid. Era una referencia a Israel. Y la idea era que desde Israel iba a salir el evangelio para salvación en las naciones, lo que Jesús dice en Mateo 28, Hechos 1, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero ¿qué sucedió? Que Israel no vivió como la vid que producía el fruto para el mundo. Cuando Jesús viene, destituye o le quita el título de la vid a Israel y él se autollama la vid verdadera. Y vamos a ver algunos ejemplos por qué Jesús es el que se llama la vid verdadera. Y nos damos cuenta aquí que Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pensemos por un minuto, cuando algún creyente no camina, no va en dirección a la madurez, nos preguntamos por qué no. Porque ya Jesús dice de manera interna, yo soy la vid, yo produzco la savia que va directo a la rama y la rama produce fruto. Por otro lado vemos que Jesús dice mi Padre es el labrador. Entonces tanto interna como externamente tenemos todo lo necesario para llevar fruto. Jesús produce la savia, el labrador que es Dios, aquí el Padre, cuida de nosotros, nos da lo necesario, el alimento, el sol, la lluvia, entendiendo esto de forma espiritual. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué está aquí responsabilizando la rama? Porque ya el labrador y la vid están dando todo lo necesario para que esta rama lleve fruto, sí o sí.
Y ya cuando la rama no lleva fruto, la rama es metafórico de nosotros, los creyentes, nos damos cuenta que es porque somos negligentes, hemos echado a un lado la palabra, no vamos en dirección al carácter de Cristo, etc. Y aquí los pámpanos o ramas son los cristianos. Dice, el que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y aquí limpiar es podar, cortar la puntita de la rama para que el fruto, para que llevemos más fruto. Esa es la poda. Dice, para que llevéis más fruto. Bueno, Jesús nos dice que tanto interna o externamente tenemos todo lo necesario para ir a la madurez y llevar mucho fruto. El Padre es el labrador. ¿Cuál es el oficio de un labrador? Un labrador en la agricultura es el encargado de cuidar, cultivar y trabajar la tierra para que el árbol lleve fruto en cantidad y calidad. Ya vimos que el fruto es bueno, ¿verdad? Es el fruto de Dios, pero también dice mucho fruto. Ahí está la cantidad. El hijo es la vid y aquí la vid se encarga de producir el fruto a través de las ramas, si las ramas permanecen en la vid unidos y recibiendo savia. ¿Cómo permanecemos? Obviamente obedeciendo su palabra, un estilo de vida de obediencia. Y podemos ver que si el Padre es el labrador y Jesús es la vid verdadera, ¿cuál sería nuestra excusa de no crecer y madurar? Vamos a ver otro ejemplo en Romanos 11, versículo 17. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Fíjense este ejemplo tan claro que el Señor nos deja para entender lo que significa llevar fruto, desarrollarnos como cristianos, llevar, vamos a decir, ir a la madurez. Es importante esto. Este ejemplo que voy a leer lo voy a extraer de aquí Pablo, el apóstol Pablo está hablando acerca de la nación de Israel, acerca de cómo los gentiles, es decir, los no judíos, fueron injertados en la vid, el cual es Cristo en este caso. Y dice que por la incredulidad de Israel, Israel fue como rama, metafóricamente, fue desgajado del árbol, el cual aquí es Cristo, la vid. Entonces, ¿qué sucede? La idea o la figura aquí es de que los israelitas fueron, o los judíos fueron desconectados, desgajados, para poner a los gentiles en lugar. Y vamos a ver el ejemplo aquí, agricultor, ¿verdad? De agricultura. Dice Romanos 11, 17, dice, pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, si algunas aquí son los judíos, y tú siendo olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles, a los que no son judíos, dice, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho, escuche bien, participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice, no te jactes, es decir, no te enorgullezca porque los israelitas, ¿verdad?, fueron sacados y tú fuiste introducido. Hay que ser humilde en ese sentido, orar por ellos, etc. Dice, no te jactes contra las ramas y si te jactas, y aquí viene la explicación, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y aquí vamos viendo en un orden de agricultura, pero es figurativo de la relación con Dios, del cristiano en relación con Dios. Vamos viendo cuál es la responsabilidad de Dios como labrador y como la vid, y cuál es la responsabilidad del creyente. Sigo leyendo, verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dice el verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Es decir, cuando el Señor corta un pámpano o una rama, podemos entender que ese cristiano dejó de tener fe en Dios, porque el texto nos enseña que es la fe que nos une a Dios. Pero aquí fe significa no solamente confianza, el cual es lo primero, sino obediencia y servicio hacia Dios, un estilo de vida de vivir para el Señor. Es una conexión entre confiar con la vida, confiar en Dios con nuestra vida, pero vivir en servicio a Dios como instrumento en sus manos. Entonces dice que por su incredulidad fueron desgajadas. Dice, pero tú por la fe, ¿sí ven el contraste? La fe es lo que nos une al Señor y fe es vivir en su palabra, confiado en su palabra, guiado por su palabra. Dice, por fe estás en pie, es decir, todavía con vida y conectado a la vid. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, y aquí hace una comparación,
de que si Dios desconectó, desgajó a los judíos, quienes tenían la preeminencia, o el primer, vamos a decir, fueron los escogidos, ¿cuánto más a los gentiles? Dice, pues, si Dios no perdonó a las ramas naturales, los judíos, a ti tampoco te perdonará. Dice el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, es decir, si sigues viviendo en la fe en Cristo como un estilo de vida. Pues de otra manera, si no vives en fe, tú también, gentil, no judío, serás cortado. ¿Qué nos enseña este texto? Nos damos cuenta que aquí, cuando conocemos a Cristo, somos, y este es un acto pasivo, es decir, no hicimos nada más que creer en el sacrificio perfecto de Cristo, Dios nos injerta en la vid verdadera, el Señor nos conecta. Pero una vez estamos conectados, es nuestra responsabilidad, por fe, permanecer en la vid verdadera. Entonces, una vez el Señor nos conecta, pero ese es el acto pasivo, pero luego viene la parte activa. Debemos de vivir en obediencia a su palabra. Y la obediencia a su palabra, la palabra de Cristo, amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros, se resume. Entonces eso significa que estaremos conectados hasta el final en el Señor. Pero ¿qué sucede al estar conectado? Dios produce a través de la savia la vida espiritual que nos lleva al desarrollo y nos lleva a la madurez cristiana. ¿Se dieron cuenta que leímos que el Señor dice en Romanos 11, tú estás en pie por tu fe? Es decir, la fe es lo que nos mantiene conectados. Ellos fueron desgajados por su incredulidad. Entonces, aquí es lo importante. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿cómo ir a la madurez en Cristo? ¿Cómo es que vamos a crecer, madurar, desarrollarnos? Bueno, aquí es donde los dos pilares del cristiano son tan importantes para desarrollarnos y alcanzar madurez. ¿Cuáles son esos dos pilares? La palabra y la oración. La palabra y la oración. Primera de Pedro fue el texto que leímos al principio. Y aquí el apóstol Pedro hablaba de que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios sin torcerla, sin quitarle o agregarle. La verdad de Cristo en su palabra. Dice luego el texto para que crezcamos para salvación. Y aquí vemos que hay una conexión de santificación, madurez, crecimiento para llegar a la salvación eterna. La perseverancia del cristiano incluye desarrollo, crecimiento, carácter, madurez. Nunca alcanzaremos madurez al 100%, pero el Señor quiere cuando o muramos o Él venga nos encuentre haciendo así, camino a la madurez, en dirección a Cristo. Y si pudiésemos decir, ¿cómo sabemos si estamos madurando o no? ¿Qué estamos mirando como ejemplo para saber si la madurez que se está desarrollando en nosotros es de Dios o no? Sencillamente el carácter de Cristo. El ejemplo, vamos a decir, el ejemplo, el modelo, el ejemplo a imitar o mirar, podemos decir, es Cristo. Es a Cristo que miramos. Y quiero leer un texto en Efesios 4 para ver aquí unos ejemplos acerca del ministerio. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Una señal, y eso lo vamos a ver a través de la serie, una señal de un cristiano inmaduro es un cristiano que se deja arrastrar y mover por diferentes doctrinas que de repente surgen, o a lo mejor tal denominación está predicando una doctrina que no es bíblica, es algo que es llamativo, es atractivo, pero no es bíblico. Y hay algo detrás de eso en lo personal que a este cristiano inmaduro le atrae, el cual no tiene que ver con verdad, no tiene que ver con la justicia de Dios, no tiene que ver con la santidad y gloria de Dios, tiene que ver con algo que ese cristiano quiere en lo personal.
Y por eso es que Jesús, cuando habla con los judíos, les dice, mira, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que hace lo que quiere, sin dejarse llevar de la palabra, anda buscando lo suyo. El que no se somete y se humilla a la palabra, tal y como ha sido entregada, anda buscando algo personal, no anda buscando la gloria del Señor. Y Efesios 4, el apóstol Pablo, voy a leer desde el 14 al 16, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Es importante esa palabra astucia, porque la manera que el enemigo o los maestros falsos engañan es camuflajeando la verdad con un 99.99% de verdad y un 00.1 de mentira. Y muchas veces no identificamos ese 0.1, y ese 0.1 es el veneno que contamina todo el 99.99%. ¿Cómo sabemos, pastor, si es tan fácil o es tan difícil no ser engañado? Que el corazón siempre esté apuntando a ir tras el carácter de Cristo, a madurar. Sigo leyendo el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está, la verdad de su palabra, dice, crezcamos en todo en aquel, aquí ven, si ven la conexión, ¿verdad? Aquí crecer es en Cristo, parecernos más a Cristo, dependientes de Cristo. Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y aquí, ¿verdad?, los cristianos, bien concertado, esta palabra bien concertado, significa el lugar correspondiente de cada creyente. Porque aquí vemos que este brazo tiene algo que lo conecta con la clavícula, ¿verdad?, y el hombro. Entonces, para yo tener este brazo bien concertado, tengo que saber que es mi brazo derecho que va en mi cuerpo del lado derecho. Y esto habla de que cada creyente tiene una parte vital en el ministerio o en el cuerpo de Cristo. Y vemos que aquí, bien concertado, está hablando del lugar correspondiente donde el Señor nos quiere. Yo no me puedo poner este brazo en mi cintura, ¿verdad?, y querer caminar con los brazos. No va a funcionar mi cuerpo, va a estar bien distorsionado. Entonces es importante que cada uno podamos encontrar ese lugar donde el Señor nos está conectando. Dice, bien concertado y unido, y aquí la palabra unido habla de la fe. ¿Cómo nos unimos a Cristo? Ya vimos cómo permanecemos, es en la fe. Dice, bien concertado y unido entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo recibe su crecimiento? Obviamente bien concertado y unido en fe a Cristo, en este caso es su palabra, y cada uno vamos llevando el desarrollo conveniente, el desarrollo correcto hasta llegar a la madurez. Cuando pensamos en un cuerpo físico, el cuerpo crece de manera pareja. Crecen los brazos, las piernas, el torso, la cabeza, todo eso. Pero vemos que es un desarrollo natural y cada parte o cada miembro del cuerpo recibe su crecimiento. Cuando estamos conectados a Cristo, entiéndase, estamos apegados a su palabra, viviéndola, buscándola y siendo gobernados por ella, vamos desarrollándonos espiritualmente como un miembro en el cuerpo, porque estamos conectados a la cabeza quien controla todo el cuerpo. Miren, los dos pilares de los cuales estamos mirando, la oración y la palabra, una analogía que puedo hacer de esto es, el estudio de la palabra trae crecimiento a nuestra cabeza, pero la oración trae crecimiento a nuestro corazón. Y cuando el creyente vive tanto en la palabra y en la oración de manera pareja, balanceada, lleva un crecimiento sano, nutrido con la palabra, pero también con el poder espiritual que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y estas dos áreas de la vida cristiana son las más difíciles de mantener como disciplina diaria y son las áreas que más, en este caso, el enemigo ataca. Obviamente no le gusta que estemos ni en la palabra ni en la oración. Los dos pilares del cristiano maduro. Estos dos pilares, mis hermanos, y mientras pienso en lo que estoy compartiendo, la lucha del cristiano más grande es permanecer en su palabra.
A muchos dicen, pastor, a mí se me hace difícil leer. Si se le hace difícil leer, mucho más estudiar la palabra. Si no estudian la palabra, ¿cómo van a obedecer? O sea, ¿qué van a obedecer si no saben? La oración es otra lucha. Pastor, se me hace difícil luchar. Y una de las cosas que la madurez nos enseña, y eso lo vamos viendo a través del crecimiento, esa palabra, se me hace difícil leer u orar. Esa palabra debe de no existir, o no debe existir, perdón, en nuestra mente. Claro que es difícil. Estamos en una guerra espiritual constante y orar siempre va a ser una lucha. Estar en la palabra siempre va a ser una lucha. Y cuando alguno dice se me hace difícil estar en la palabra, o leer o estudiar la palabra, u orar, lo que está diciendo es que no quiere, porque quiere otra cosa. La dificultad es que el corazón quiere ir por aquí, aunque debemos de ir por allá. Y obviamente el cristiano maduro ignora el sufrimiento, la dificultad y lo difícil, en este caso, que es estar en la palabra y estar en la oración. Eso es una característica o una marca de un cristiano maduro. De que el cristiano maduro ya sabe que le va a doler. Una mujer embarazada sabe que le va a doler al dar a luz. Un fisiculturista sabe que le va a doler sus músculos al levantar pesa. El empleado sabe que va a venir cansado del trabajo. Bueno, el creyente debe tener por norma el dolor y el sufrimiento por estar en la palabra y en la oración. Miren, cuando pensamos en el ministerio de Cristo, si algo caracterizaba en la mente de las personas el ministerio de Cristo, eran los milagros. Es decir, la gente estaba más detrás de los milagros que de lo que en verdad debieron estar enfocados. Pero lo que en sí caracterizaba el ministerio de Cristo era su tiempo de oración y el ministerio de la palabra. La oración y la palabra era algo vital en la vida de Cristo. No siempre hizo milagros, no siempre multiplicó panes, no siempre levantó a los muertos, a los que morían, no los levantó, no los resucitó terrenalmente hablando. Pero si algo hacía era permanecer en la oración y en la palabra. Si algo vamos a imitar de Jesús en práctica o disciplina cristiana, es en permanecer en su palabra y permanecer constantemente en oración. La palabra es la parte teórica del cristiano, es la parte informativa, lo que recibimos para poder encontrar instrucciones, corrección, exhortación, para que a través del uso práctico de la palabra, el Espíritu nos guíe en el camino recto de su voluntad. Es importante la palabra, pero no se queda ahí. Sin embargo, la oración, aunque la palabra es poderosa y es la que transforma el corazón del creyente, sin embargo la oración, es decir, sin la oración, la palabra se queda vacía en nuestra mente, se queda como nada más una información. Sin orar no hay poder espiritual, sin orar no crecemos en la fe para transformación y para salvación. Entonces, cuando estoy estudiando la palabra, estoy recibiendo información instructiva que me enseña a cómo vivir y qué Dios quiere de mí. En la misma palabra Dios nos manda a vivir una vida de oración. ¿Por qué? Porque es en la oración que encontramos la vida espiritual que nos transforma, que nos capacita, que nos guía, que nos une a Dios, y es así como permanecemos unidos a la vid. Cuando yo leía todo esto, me acordaba del Salmo 1, de los dos pilares del cristiano maduro. Y el ejemplo que el salmista en el capítulo 1 utiliza es de una persona que se aparta del pecado con el fin de buscar su deleite en la palabra y medita día y noche. Y ahí vemos los dos pilares, la oración, porque la meditación de la palabra día y noche se cuenta como oración. Sí sacamos un tiempo de oración, pero nuestra constante conexión de mente y corazón en la palabra es lo que 1 Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar. ¿Qué es orar? Es una conexión de nuestra mente y corazón con Dios en todo tiempo. No tenemos que estar todo el tiempo de rodillas, pero sí podemos estar en todo tiempo conectados a la palabra. Y al estar conectados a la palabra, Cristo es el que produce a su tiempo el fruto, el cual Él es la vid verdadera. Ahora, ese es el problema, que nosotros detenemos el crecimiento. Un día estamos emocionados y ahí estamos metidos en la palabra y oramos por 5 horas y ponemos la alabanza y gloria a Dios. Pero luego viene el otro día y volvemos otra vez a la carne. Y por eso es como que damos fruto prematuro.
porque detenemos, abortamos espiritualmente el fruto que Cristo quiere producir. Y por eso Santiago dice, tenga su obra completa, su desarrollo completo, para que seamos perfectos y también podamos estar firmes. Santiago 1, versículo 4. Hay tanto de qué hablar en este tema, mis hermanos, y por eso traemos la serie, pero estaremos viendo más acerca de estos dos pilares, la palabra y la oración. Son los dos pilares que nos llevan a la madurez, nos llevan al crecimiento, al carácter de Cristo. Y fuera de esto no podremos madurar. Siempre van a notar que el sobreénfasis es la palabra y la oración. Buscar la palabra para recibir la guía de Dios. En la oración encontramos la capacidad, el poder y la fe, el cual viene de Dios para poder permanecer y estar conectados a la vida verdadera. Así que por esta noche lo dejamos hasta aquí, mis hermanos. Damos gracias al Señor y a ustedes por estar con nosotros, y vamos a terminar pidiéndole a Dios en oración que todo esto se quede plasmado en nuestros corazones. Padre, gracias, Señor. En esta noche, Padre, hemos compartido tu palabra, Señor. Ha sido de tanta edificación. Hay tantos puntos que hay que volver otra vez a escuchar o ver las notas de las que hemos tomado para poder analizar cosas y llevarlo a la práctica, Señor. Yo sé que lo que me están viendo quieren madurar. Yo sé que quieren, pero a veces no entienden cómo es esto y cómo es el proceso de la madurez. Quizás algunos están congregándose en lugares donde no se habla de esto, Padre, pero hoy ya no tenemos excusas, Señor. Tu palabra nos ha confrontado, nos ha edificado y nos ha enseñado que debemos de, como creyentes, parecernos cada vez más a Cristo. Alcanzar esa madurez y crecimiento que solamente se desarrolla cuando estamos unidos a Él. Esta palabra, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu siga hablándonos en esta semana, Señor. Mientras los días pasan, seguir meditando en todo esto, Padre, para no echarlo a un lado y olvidar lo que hemos aprendido. Así que en el nombre de Jesús te pido, Padre, que todo esto se lleve a cabo según tu gracia y voluntad. Amén, amén, amén. Así que, mis hermanos, una vez más, gracias por estar con nosotros. Les pedimos sus oraciones, ¿verdad?, para que sigan orando por nuestro templo aquí local, para que el Señor nos dé la oportunidad de abrir las puertas y podamos congregarnos de manera local. A los que nos ven por internet de diferentes países, les mandamos saludo desde acá. Que sigan adelante compartiendo la sana enseñanza. Cada vez que escuche algo que es de gran edificación y es recta en la palabra, compartirlo. Así que buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos adelante.